Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola mis amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Vida para Todos. Como cada tarde le damos la gratísima bienvenida. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Saludamos a todos los amigos que nos ven en todas partes del mundo. Gracias a los que nos miran desde Argentina, desde Canadá, desde Estados Unidos, desde España. Saludamos a los amigos en España. Saludamos también a los amigos de Tibás, de Escazú, de Piedra de Fuego. Un gran cariño para toda la gente de la iglesia, Vida para Todos, y a todos los que nos ven en cualquier parte. Muy bien, damos gracias a Dios. Quiero saludar a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de Facebook, Vida para Federico Núñez, sí, en nuestro streaming live, sí, a nuestro streaming, y también aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR, ¿sí? Recuerda, suscríbete a nuestro canal. Mandamos un cariño, un gran saludo a todos nuestros suscriptores, a quienes agradecemos estar suscrito a Vida para Todos. Suscríbase, ¿sí? Solo tiene que ingresar a YouTube, tocar la campanita, queda suscrito en el canal y cuando subamos un video le estaremos enviando una notificación cada vez que suba un video. Hoy estamos grabando nuestro video número 939. 939, falta muy poco, en un par de meses prácticamente estamos llegando a los 1000 videos en vivo grabado aquí en Vida para Todos desde Alajuelita, San José, Costa Rica. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos una vez más. Volvemos para decirles que nosotros hablamos de qué. Siempre hablamos de la Biblia, la palabra de Dios. Queremos que usted sepa que este es el tema que nosotros atacamos. Todo lo que hablamos lo hablamos de aquí, de la palabra de Dios. Y hoy efectivamente tocaremos un tema al respecto que tiene que ver con la palabra. Qué bueno que es la palabra de Dios, ¿no? Vamos a leer para ello el libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. En el versículo 11 hay un verso que da inicio a una explicación que Jesús da sobre la parábola del sembrador. Y dice Jesús en el verso 11, cuando le preguntan cuál era el significado de la parábola, ¿no? Jesús les dice, yo voy a explicarle el significado de la parábola. Y comienza diciendo algo tan singular, algo tan particular, ¿sí? Que Jesús hizo una comparación de la semilla con la palabra. Y dijo, verso 11, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? Este es el significado de la parábola. Lo que Jesús está diciendo aquí es, la semilla es la palabra de Dios. Más claro, échale agua, diría alguien, ¿no? Lo que están, y luego va a explicar dónde cae la semilla, que habla de la parábola de los terrenos. Pero él comienza diciendo, queridos amigos, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que produce la semilla? ¿Qué es lo que produce la semilla, no? Yo creo que si empezamos a pensar, la palabra es una semilla que produce algo interesantísimo para la vida de todos aquellos que creemos en el Señor y aquellos que habrán de creer en el Señor. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, escribió lo siguiente respecto de este tema. Él dice, yo planté. ¿Qué plantó? La semilla. Apolo regó, dando la idea de que él hizo algo, colaboró en la plantación. Dice, pero el crecimiento de esa semilla lo ha dado Dios. Y esto es interesante lo que dice Pablo. Esto es un texto muy conocido, archiconocido, ¿no? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando pienso en esto que dice yo planté, hay algo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo, que es plantar la semilla. ¿Y qué es lo que sale de la semilla? Bueno, naturalmente, cuando alguien planta semillas, ¿no? Si yo planto una semilla de lechuga,
pues va a salir lechuga. Si yo planto una semilla de zanahoria, va a salir zanahoria. Y así, cada semilla de lo que yo plante efectivamente va a dar como resultado aquello del cual es la semilla. Pero ¿qué es lo que plantamos nosotros y qué genera en las personas? Si ustedes recuerdan, ¿sí?, en el libro de Romanos hay algo que nos aclara de manera muy específica qué es lo que pasa con la semilla. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, ahora, en el capítulo 10, verso 17, él nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y aquí tenemos entonces el resultado de la semilla. Pablo dice, yo planté. ¿Qué plantó? Plantó la semilla. ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra. Jesús lo explicaba aquí en Lucas 8, dice, la semilla es la palabra. Simplemente para aclarar este concepto, ¿no? Si la semilla es la palabra y nosotros plantamos la semilla, ¿qué es el fruto que da? La fe. Pablo dice en Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe que nosotros tenemos, la fe viene de qué? La fe no es algo que encontramos en el ámbito, en el aire. La fe no es algo que yo consigo yendo a la iglesia. La fe no es algo que yo consigo congregándome. La fe no es algo que alguien puede darme, ¿no? La fe no es algo que puedo comprar, que puedo adquirir, ¿no?, que puedo obtener de alguna manera. Leyendo un libro, por ejemplo, tengo más fe porque he leído un libro. No, la fe viene, queridos amigos, por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra, pero no solo por el oírla, sino que uno planta la semilla, ¿sí?, otro riega, la cuida, ¿no? Esto habla del cuidado que hay que tener con la semilla. Y claramente tenemos claro, ¿no?, de que el crecimiento de esa semilla plantada, que es la palabra de Dios, es decir, la palabra plantada en el corazón de las personas, no crece a menos que Dios lo decida. Entonces Dios decide, porque el crecimiento lo da Dios. Cuando la palabra ingresa a mi corazón, cuando la palabra ingresa a mi mente, ¿sí?, empieza a generarse la fe. Empieza a generarse la fe. Mire lo que estamos hablando. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diría el Señor, dirías a este monte, échate a la mar. La idea es, la fe es algo poderosísima. La fe es algo grande. Y creo que todo el mundo pretende tener fe. ¿Quién no quiere tener fe? Hay gente que dice, yo tengo una fe tremenda de que Dios va a ser alto. Y no sucede. Y uno dice, ¿por qué razón no sucede si tiene una fe muy grande? Si la fe hace cosas imposibles. Si uno lee el libro de Hebreos, ¿no? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que cuando uno tiene fe, confía en que Dios lo hará. Está confiando en que Dios lo hará. La Biblia define la fe como la completa seguridad en lo que vamos a obtener, algo que ni siquiera podemos ver. Es la completa seguridad de que vamos a tener aquello que ni siquiera estamos viendo. Los hijos de Dios, los que confiamos en el Señor, esperamos con la confianza y la paz porque sabemos que el crecimiento de esa fe lo da Dios. Lo dijo Pablo allí en Corintios. El crecimiento de la palabra, el crecimiento de la fe en mí, ese tallo que va a salir en mí, ¿sí?, que se va a notar. Cuando la fe es pequeña, es como el cilantro que no crece y queda allí pequeño y amarillo, ¿no? Plantan el cilantro, la semilla, y
se planta mal o se cuida mal o no se lo protege como debiera, y sale, pero sale débil, y cuando crece, crece pequeñito, y enseguida sus hojas se ponen amarillas, y eso significa que ya no va a crecer más. A veces la fe de algunas personas son como el cilantro que no crece, ¿no? También puede crecer grande, obviamente. En algunas personas va a crecer pequeño, en otras va a crecer grande. Pero depende de qué. Depende de que yo lea, conozca, ¿sí? Y esto iba a decir hace un momento, la fe se aumenta cuando viene, la fe crece en nosotros por medio de la palabra. Pero esta palabra que es hizo sembrada en mí, cuando yo la siembro en mí, o la siembra alguien en mí cuando me predica. Pero yo la cuido, ¿sí? Yo la riego con más palabra, yo la cuido, la riego con más palabra cuando yo mismo leo la palabra, cuando yo mismo estudio la palabra. Y cuando, sobre todas las cosas, cuando yo la obedezco a la palabra. Una palabra que es predicada y llega al corazón, pero no es obedecida, no produce fe. Hay tantos problemas con la fe, ¿no? Hay tantos inconvenientes con la fe. ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes que tenemos con la fe? Que oramos y no sucede nada. Que pedimos y Dios no responde. Que creemos que va a venir y no viene. ¿Cuál es la razón por la que pasa esto? Es porque no estamos cuidando la semilla. La semilla hay que cuidarla, ¿no? Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios en mí produce el crecimiento. Acá hay algo interesante porque Dios tiene que estar en mí, ¿sí? Dios tiene que estar en mí porque el crecimiento, cuando la palabra entra, cuando la palabra llega al corazón, cuando la palabra llega a tu vida, te da certeza de que las cosas van a ocurrir. Entonces Hebreo 11 comienza a hacerse, 11.1 comienza a hacerse una realidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es decir, la convicción porque tenemos confianza, porque sabemos en quién hemos creído. Por supuesto que nuestra fe está puesta en Dios. Y mientras más nos acercamos a Él, cuanto más nos acercamos, quiere decir que cuanto yo más consumo palabra, más fe voy a tener. Pero esta palabra no solamente debe ser consumida. La palabra consumida sin obediencia es amarga. La palabra consumida con obediencia es dulce, es suave, no tiene peso. Jesús decía, hablando del cumplimiento, de la obediencia, él decía, mi yugo es fácil. Y cuando él hablaba del yugo, estaba hablando de la palabra, de la obediencia. El yugo hace que el buey obedezca, ¿no? El yugo hace que el buey obedezca, porque el yugo, de acuerdo a la dirección que le dé el hombre que lo va manejando, ¿no? Si lo tira del lado derecho o del lado izquierdo, o si lo tira desde arriba. Ahora, nosotros sabemos que la palabra consumida, vuelvo a repetir esto, la palabra consumida, pero sin obediencia, es amarga, es difícil, es complicada, decimos, no, no se puede cumplir esto, entonces suena amarga. Pero cuando la palabra consumida o la palabra leída, la palabra que te predican, es obedecida sin ponerle objeciones, entonces esa palabra es dulce. Y esa palabra en mí es la que va a generar fe, la fe. Pero recuerden, la fe, el crecimiento de la fe no depende, escuche bien, el crecimiento de la fe no depende de que yo lea la Biblia todos los años. Porque a veces pensamos, he leído algunos artículos de gente que dice, fulano de tal leyó la Biblia 270 veces y 200 veces la leyó de rodillas y lo restante la oró de pie. Y bueno, está bien, no es que esté mal leer la Biblia todo el año, lo hacemos y gloria a Dios por el que lo hace.
y lo está haciendo, y sígalo haciendo, animo a que lo siga haciendo. Pero la palabra debe ser cumplida, la palabra debe ser obedecida. La semilla, si la semilla de Dios es la palabra, y la palabra es la que va a producir la fe para poder movernos y poder ver cosas, poder ver la fuerza, el poder, la potencia de Dios en mi vida, pues yo tengo que ponerla en práctica. Yo tengo que ponerla en práctica. Por eso es importante que entendamos que si uno dice fe, está hablando de tener certeza. Pero la certeza, que es lo que dice Hebreos 11, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿sí? Entonces dice, como cristiano, nuestra fe está basada en la certeza. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, ¿por qué? Porque la palabra lo dice. Dios no falla, Dios no es hombre para que mienta, Él cumple su palabra, Él es fiel, Él es poderoso, Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Creemos en esa palabra. Y cuando usted consume Biblia, es decir, lee la Biblia, se alimenta de mensajes de la palabra de Dios y usted aplica esa palabra en su vida y entonces vuelve otra vez a la palabra tiene que ser un alimento de todos los días. Alimentar la fe, tiene que alimentar la fe. Tal vez al principio la fe es pequeña y dice, bueno, voy a alimentar mi fe, le voy a dar más palabra y le pido, Señor, aumenta el crecimiento de mi fe en mi interior. Yo quiero que mi fe aumente, que mi fe aumente. Yo quiero que mi fe aumente. Usted le va pidiendo a Dios, yo quiero que mi fe aumente. Y usted va probando, ¿no? Y vaya y ore por un enfermo. Y vaya y ore por salvación de alguien. Y vaya y ore por un milagro. Entonces usted va probando su fe. Va probando, se va dando cuenta si realmente está creciendo su fe. Si usted cada vez que ora no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, digo, tengo que meterle más Biblia. Tengo que leer más la Biblia, tengo que leerla más, tengo que aprenderla más, tengo que estudiarla más, tengo que obedecerla más, tengo que vivirla más. Y cuando usted empieza ese asunto, entonces Dios comienza a estimular la fe dentro suyo. Usted recuerde que el crecimiento lo da Dios. El crecimiento de la semilla no crece, vuelvo a repetir esto, ¿no? Para que quede claro, no crece por la cantidad que yo consuma, ¿no? Crece porque yo estoy obedeciendo la palabra. No es que yo sí, hoy me leí un libro completo y tengo fe porque me leí un libro completo. No, no, hay que leer la Biblia, lea atinadamente, sosegadamente, en paz. Hay planes de lectura bíblica para leerla durante todo el año. Lea, qué sé yo, un pasaje, una historia, un libro, una carilla, ¿no? O un evento de la Biblia, pero lea la Biblia, no deje de leerla. Pero no porque sea cantidad, no vaya a pensar esto, porque yo he leído cantidad de veces la Biblia y no tengo fe. No es que usted le va a ganar a Dios. Le va a decir, Señor, me leí la Biblia este año 3 veces. Y Dios va a decir, bueno, este leyó la Biblia, le voy a hacer crecer la fe. No, la fe crece de acuerdo a lo que usted lea y usted crea, ¿sí? Crea que Dios va a hacer lo que dice la palabra. Usted cree y Dios hace crecer su fe y empieza a moverse en fe. ¿Cuántos creen que esto es posible? Yo creo que es absolutamente posible. Queridos amigos, aumenta tu fe. ¿Qué tienes que hacer para aumentar tu fe? Siembra la semilla. Siembra la semilla. Escuchamos mensajes todos los días. Escuchamos audio todos los días. Pero escuchar no basta. Hay que aplicarlo, hay que vivirlo y empezar a practicar para ver si la fe está funcionando. Y cuando veas que la fe funciona, no pares, porque ese es el camino que tienes que andar. Un verdadero cristiano es un cristiano que vive en la fe en Cristo Jesús. Y que entonces vas a experimentar grandísimos milagros en tu vida y también alrededor de aquellos, digamos, en aquellos que están alrededor tuyo. Amén. Recuerda la fe, ¿sí? Hay que sembrar la semilla para que Dios le dé el crecimiento, para que empieces a practicarla. Deja que la semilla entre a tu corazón y luego permítele a Dios que haga crecer esa semilla y entonces nacerá la fe con la cual harás cosas tremendas en tu vida. Verás la gloria de Dios. Te mando un gran abrazo. Nos vamos a encontrar en nuestro próximo programa. Chao.